A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6:13 en la mañana, ya estamos en martes 14 de mayo del año 2019. Bienvenidos todos. Luego de la habitual cadena nacional del gobierno ecuatoriano, estamos ya listos al aire con la señal de Majestad FM para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en su espacio a primera hora. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra señal abierta en Pichincha, Maravilla, Esmeraldas, igualmente a quienes nos sintonicen en el resto del país y alrededor del mundo por www.radiomajestad.com. Nos retransmite ecuadorinmediato.com, como siempre, el primer portal de noticias del Ecuador. Igualmente saludos a Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad TV y, por cierto, quienes siguen la transmisión de este espacio a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, les saludamos. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Hoy martes 14 de mayo, día histórico para el país. Hoy las autoridades de la Asamblea elegirán nuevo presidente, nuevos vicepresidentes y vocales del CAL. En teoría, eso es lo que debería suceder. Ahora, estamos en Ecuador, veamos qué pasa. También hoy se posesionarán todas las autoridades seccionales. No todas. Bueno, las que han sido ya entregadas las credenciales. Contertulio, es verdad, tenemos un CNE que ha sido un fracaso, un fraude total. Así que hay provincias como Los Ríos donde todavía no se han entregado las credenciales. Los consejeros de participación ciudadana, que por la novelería de elegirlos democráticamente también resultaron ganadores de la contienda electoral del 24 de marzo, tampoco van a ser posesionados porque, digamos, no está resuelto todavía el tema. Tantas cosas para comentar hoy en este día histórico, sí. Martes 14 de mayo. Muchísimo. Un abrazo a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas. Abríguense, fría mañana de este martes acá en la capital de la República. Bueno, evidentemente expectantes de lo que pasa hoy en la Asamblea, tendremos aquí la presencia de los asambleístas Homero Castañer de Creo y Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. Y desde luego, no nos vamos a abstraer de otros temas, estaremos analizando un debate que surgió el último fin de semana a propósito de una decisión adoptada por Brasil respecto al libre porte de armas. Aquí también hay quienes pretenden que el Ecuador emule el ejemplo de Brasil o el ejemplo de los Estados Unidos. Estaremos dialogando con el analista, especialista en materia de seguridad, Daniel Pontón, quien además es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 16 minutos, Consejo de Participación Ciudadana de Transición cerrará cuando asuman los nuevos consejeros definitivos. Dignatarios de Los Ríos y del Consejo de Participación Ciudadana no se posesionarán hoy. Militares resguardarán los exteriores de las cárceles en el Ecuador. Presidente Lenín Moreno firma decreto para conformar comisión de expertos internacionales contra la corrupción. $2.2 millones en difusión de sus obras contrató Mauricio Rodas desde enero. Santiago Cuesta insiste en que se omitió información a propósito del caso Arroz Verde. 6:17.
6:17, Diario El Comercio titula: Dignatarios de los Ríos y del Consejo de Participación Ciudadana no se posesionarán hoy. 179 autoridades electas de los Ríos no cuentan con las credenciales para que inicien sus funciones este martes 14 de mayo. En esa provincia, el Consejo Nacional Electoral no ha oficializado a los dignatarios electos en el plazo que determina el artículo 91 del Código de la Democracia. Este desfase también afecta a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sumando así 186 autoridades sin los documentos legales que los facultan a iniciar sus periodos. Ayer el Consejo Nacional Electoral completó la entrega de credenciales en Pichincha, Esmeraldas, Manabí y Cotopaxi, cerrando el proceso en 23 provincias. En el caso de los Ríos, recién el domingo la Junta Provincial terminó de tramitar las objeciones pendientes, tal como dispuso el Tribunal Contencioso Electoral. La Junta finalizó la tarea luego de sesionar durante 4 días en el norte de Quito. En total se efectuó el reconteo de votos por 2 reclamaciones presentadas en contra de la dignidad de prefecto, 5 en contra de alcaldías y 4 en contra de concejalías. Según comunicado del CNE, en total, la Junta de los Ríos resolvió 115 reclamos presentados. Este retraso administrativo preocupa a las autoridades electas. Ayer el nuevo prefecto de los Ríos, Johnny Terán, se reunió con los alcaldes de los 13 cantones fluminenses en el antiguo Palacio Municipal de Babahoyo. De la cita también participaron concejales urbanos y vocales de juntas parroquiales rurales. Los dignatarios electos temen que si no se concreta la entrega de credenciales hasta hoy, las instituciones públicas de la provincia podrían quedar en acefalía. 6:18 en la primera hora. 6 de la mañana con 19 minutos. Consejo transitorio cerrará cuando asuma el Consejo de Participación definitivo, nota que nos trae Diario El Telégrafo. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio pospusieron la aprobación del mandato de cierre de sus funciones. En un comunicado de prensa se explicó que la decisión se tomó porque aún no contaban con la notificación oficial sobre el otorgamiento de credenciales a los consejeros definitivos y la posesión correspondiente. Hasta la tarde de este lunes 13 de mayo, ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral cerraron el proceso para la designación de los 7 nuevos consejeros de este organismo. Según el comunicado, la decisión se sustenta en el texto aprobado por los ecuatorianos en la consulta de febrero del 2018. Específicamente en el anexo de la pregunta número 3, que se señala: el Consejo de Participación en Transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección. Asimismo, el Pleno aprobó que los funcionarios del nivel jerárquico superior se prorroguen en los cargos hasta que se instale el nuevo Consejo para no dejar esta institución en acefalía. 6 de la mañana con 20 minutos. El portal ecuadorinmediato.com da cuenta de la conformación de la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción. El presidente Lenín Moreno suscribió el decreto ejecutivo para conformar la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción del Ecuador. El mandatario mencionó que en Ecuador, después de tantos eventos desafortunados, la transparencia e integridad es una obligación del Estado poder garantizarlo. El trabajo de esta comisión no será investigar casos, pero sí dar una asistencia técnica especializada que ayude a fortalecer las instituciones del Estado, así como el rol y participación de la sociedad civil. Son 5 especialistas internacionales que conformarán la comisión: Stacy de la Torre de los Estados Unidos, Nicolás Rodríguez García de España, Vladimir Aras de Brasil, Claudia Escobar de Guatemala y Carlos Hernández de Honduras. 6:21 en la primera hora. 2.2 millones de dólares en difusión de sus obras contrató Mauricio Rodas desde enero, así titula su nota Diario El Universo. En los últimos 4 meses del mandato de Mauricio Rodas como alcalde de Quito, la Secretaría de Comunicación de este cabildo ha impulsado una serie de contratos de publicidad para difundir la imagen, obra, gestión y políticas públicas de la institución. A 2.2 millones de dólares ascienden los gastos en publicidad y producción radial del municipio de Quito, según una revisión de Diario El Universo a los registros del Servicio de Contratación Pública Sercop del 1 de enero al 30 de abril de este año. El contrato de mayor cuantía de los 15 trabajos que adjudicó este cabildo corresponde a la contratación de una agencia de publicidad especializada en la negociación, planificación y pautaje en medios de comunicación, que ganó el 5 de febrero pasado en un proceso de régimen especial la compañía Norlop Thompson Asociados S.A. por 1.1 millones de dólares y un plazo de 2 meses hasta el 30 de abril. Para ese proceso de contratación, el municipio capitalino se basó en estudios de mercado de las audiencias que ayudó a definir
que las piezas publicitarias se difundirían en buses, pantallas en la vía pública, redes sociales, 2 páginas web, 3 periódicos, 10 radios y 5 canales de televisión, sobre todo en horarios de noticieros y telenovelas nocturnas. Las adjudicaciones y contratos fueron firmados por la Secretaría de Comunicación del municipio. 6 de la mañana con 22 minutos. Diario Expreso titula: Santiago Cuesta insiste en que se omitió información, una parte en forma anónima y otra por un precio. Así dice el consejero Santiago Cuesta, que le ofrecieron la información relacionada con el denominado caso Arroz Verde. Ayer fue a la Fiscalía a entregar 37 copias simples de documentos que la misma fuente de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, autores del reportaje sobre el tema, le habrían hecho llegar en un sobre. La información fue entregada a la fiscal Ruda Moroso, que investiga un presunto delito de cohecho en contra de Pamela Martínez y Laura Terán, ex asesoras del expresidente Rafael Correa. La funcionaria citó a Cuesta para que entregue la información que decía estaba en su poder. Cuesta aseguró que Zurita y Villavicencio mutilaron el informe que recibieron y se demuestra que hay más personas involucradas. Ambos investigaron la presunta recepción de aportes para la campaña de Alianza País por más de 11 millones de dólares. La entrega habría identificado mediante códigos de empresas nacionales, multinacionales, contratistas y representantes de Alianza País. 6:24 en la primera hora. Para cerrar este espacio de lectura de noticias, les contamos que militares resguardarán los exteriores de las cárceles de Ecuador. Nota de diario La Hora. En grupo con violencia y frente a espectadores con cámaras. Así, los últimos asesinatos dentro de las cárceles han mostrado el estado actual del sistema penitenciario, que parece haber llegado a su tope, a pesar de que desde febrero de este año ya hubo una petición formal de la Defensoría del Pueblo para que se declarara el estado de emergencia. No fue hasta ayer que el vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que la medida se aplicará pronto. Reconoció que existe un porcentaje de hacinamiento que bordea el 40%. Su pronunciamiento se suma a las últimas declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, quien informó que los militares intervendrán en el control en los exteriores de las cárceles. El panorama actual del sistema penitenciario, según el experto en seguridad Ricardo Camacho, es lamentable, no solo porque la emergencia no se ha declarado a pesar de las alertas, sino porque los altercados han develado que el Estado es incapaz de mantener un organismo fuerte y que no existen protocolos básicos dentro de las cárceles. Con respecto a la muerte de un recluso en la cárcel del Turi en Cuenca el fin de semana, Camacho dijo que los guías penitenciarios no reaccionaron como debían, pues una bomba lacrimógena debe lanzarse con una inclinación de 45 grados y no directo al cuerpo como se hizo y que fue lo que provocó la muerte. Mencionó que lo primero que debe hacerse cuando comienza una riña es activar una alarma que alerta a los reos y hace que todos se pongan en el piso. Nada de eso sucedió y tampoco en el asesinato de la cárcel de La Tacunga. 6 de la mañana con 25 minutos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad.
Bueno, 6:27, aprovechemos el tiempo. El tiempo es escaso, evidentemente. Los martes tenemos pues estos minutos para la cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación y luego empezamos con el noticiero. Y hoy, bien lo anotaba el contertulio, es un día en el cual habrá intensa actividad política. Histórico para algunos. A ver, y ya vamos a hablar sobre eso, porque ya dejándose de chistes. Sí es un día interesante el de hoy en la Asamblea Nacional. A ver, es un día histórico si uno genera varias lecturas. Es un día histórico porque hoy por primera vez, desde que tengo uso de la razón, desde que me alcanza la memoria, es la primera vez que no todas las autoridades elegidas para un cargo de elección popular asumirán formalmente sus funciones. Pasará con las autoridades de la provincia de Los Ríos y pasará con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perdónenme, esto no tiene precedentes. Esto ni siquiera ocurrió en el tiempo del Tribunal Supremo Electoral. No pasó. Esto ocurre por primera vez y sobre esto ojalá que en el Consejo Nacional Electoral se haga un ejercicio de autocrítica respecto de lo que ha pasado. Ciertamente hay que analizar factores adicionales, contertulio, amigos, amigas, que tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de candidatos que se registraron y que participaron en este proceso electoral, cifra que rompió todos los récords que recoge la historia electoral de nuestro país. Y ciertamente en función de aquello se multiplicaron las reclamaciones, los recursos utilizados por candidatos que probablemente no se vieron favorecidos con el voto popular. Yo no creo que intentaban eso, pero yo no creo que ese sea una excusa o un pretexto. No es excusa, es un elemento, digo yo. Sí, pero yo discrepo de incluir a ese elemento contertulio, porque siendo así, Quito y Guayaquil deberían estar a la cabeza de las ciudades con mayores problemas por el número de candidatos. O no te vayas tan lejos, el Cantón Rumiñahui, 22 aspirantes a la alcaldía. Que presentó la mayor cantidad de números. 22 candidatos a la alcaldía. En el caso de Quito, 18 candidatos a la alcaldía, 18 candidatos a la prefectura. Entonces, a mí me parece que el número de candidatos no es pretexto. Además, era en el caso de alcaldes y prefectos elección unipersonal. O sea, tenías que contar simplemente el voto por persona. Entonces yo creo que más tiene que ver con lo que comentábamos ayer al inicio de nuestro programa, aquella entrevista y declaraciones que ayer el consejero de Participación, Javier Zavala, quien admite que se cometieron errores al momento de elegir a los actuales consejeros del CNE, que para mí, es una opinión personal, para mí no han dado la talla, o sea, así de sencillo. Probablemente pueda haber excepciones como la del ingeniero Pita, que es una persona que tiene mucho conocimiento de materia electoral, un tipo que está metido de cabeza en los temas electorales, que es muy técnico, pero el resto a mí me parece que andan en otra, sin duda alguna, y yo coincido con la visión de Zavala Egas. Me parece que la política terminó contaminando por completo el proceso de elección de los consejeros del CNE y ahí están los resultados. Sí, de acuerdo. Y miren, yo también digo, hago un ejercicio de autocrítica, porque después de todo lo que se cuestionó al Consejo Electoral de Omar Simón, de Domingo Paredes, de Juan Pablo Pozo, de que una sola organización política... No, yo descarto el de Nubia Villasís porque es parte de este descalabro. Claro, o sea, ella fue la que aprobó la consulta popular del 4 de febrero. Yo hablo de los consejos anteriores, a los que todo el mundo vinculó al correísmo, ¿no? Que Omar Simón terminó siendo asesor de Correa, que Domingo Paredes terminó siendo ministro y asesor de Correa, etcétera, etcétera. Y el de Juan Pablo Pozo igual. Que todo el mundo lo que criticaba es que ese consejo electoral había sido cooptado por una sola organización política. Y yo decía, capaz y lo más saludable es volver a ese esquema en donde varias organizaciones políticas integraban el consejo electoral bajo la premisa de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Bueno, vean ustedes que el resultado es el que tenemos, ¿no? Entonces yo también digo, creo que ese no es precisamente el mejor mecanismo o la mejor conformación para un consejo electoral. Por eso te digo, no perdamos de vista, yo se ubico entonces, utilizando el término del contertulio, día histórico. Sí, es un día histórico, pero negativo. Sí. Porque no todas las autoridades seccionales se van a posesionar el día de hoy. Y ojo, ayer lo dije y lo ratifico el día de hoy. No existe ni en la Constitución, ni en el Código de la Democracia, ni en el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomías y Descentralización, COTAT, no existe ninguna norma que establezca la prórroga de los periodos de las autoridades seccionales. Yo pregunto, a partir de hoy, 14 de mayo,
¿Quién va a liderar la alcaldía de Babahoyo? ¿Quién va a liderar la prefectura de Los Ríos? ¿Qué va a pasar mañana, 15? Que no tendrán autoridades estos organismos. Estamos hablando de la provincia de Los Ríos y sus 13 cantones. Súmele las juntas parroquiales. ¿Quién se va a encargar de tomar decisiones administrativas? Seguramente las municipalidades y la prefectura seguirán funcionando respecto de la cuestión operativa. Pero hay el riesgo de que evidentemente esas alcaldías y esa prefectura se queden a cefalía. Y sobre esto hay que tomar nota. Yo insisto, sobre esto no hay precedentes. No existe precedentes. Y es un tema para anotar. Lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer el transitorio tomó una resolución que también se enmarca dentro de la polémica, es el declararse en funciones prorrogadas hasta que se posesione el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Al actual Consejo de Participación transitorio, digamos, ya no le queda más por hacer respecto de designación de autoridades. Simplemente entiendo yo, los consejeros, su presidente, el doctor Trujillo, se quedarán al frente del organismo, básicamente por cuestiones administrativas. Entiendo que será esta misma semana que se ratificarán o no los resultados, habrán decisiones ya que se tomarán. Entiendo que en estas horas el Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver los últimos recursos asociados a la elección de los consejeros. Ayer tuve información de que varios de esos recursos ya fueron inadmitidos, fueron desechados, pero todavía están pendientes, 1 o 2, me parece, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entiendo yo que entre hoy y mañana tendremos novedades al respecto. Pero claro, es una situación realmente anómala la que estamos viviendo. Sobre esa base, o con base en aquello, yo sí doy cuenta de que probablemente sí podemos hablar del día histórico. Ahora con todo lo que tú señalas y con todos esos antecedentes, yo te pregunto y les pregunto a todos ustedes, y escríbanos, ¿no?, al Twitter, al Facebook, que es interesantísimo saber su opinión. A ratos, digo, para mí es mucho más importante saber la opinión de la gente que la de uno, ¿no? Que uno está metido todo el tiempo en esto y digamos, hemos mantenido la misma posición durante estos 2 últimos años, pero habrá que ver qué es lo que dice la ciudadanía con respecto a este descalabro por ejemplo, del manejo de las elecciones. Todo este proceso oscuro, falto de transparencia, demorado, retardado, sigue dándonos pie para hablar de la reinstitucionalización. Yo les planteo esa duda. ¿Se puede seguir hablando de reinstitucionalización cuando tenemos problemas como estos en materia electoral? Cuando tenemos un consejo de participación que, porque así lo decide Trujillo y compañía, se prorrogan en funciones. ¿Cuánto bien o cuánto daño le han hecho al país? Yo creo que es válido a esta hora, cuando se están acercando, digamos, los momentos finales del señor Trujillo al frente del Consejo de Participación, también evaluar fríamente lo que ha sido su paso por el Consejo de Participación. Pero con cabeza fría. Con cabeza fría, dejándose desde de luego. apasionamientos, de los unos y los otros. Porque claro, hay un sector de la clase política, de la clase dirigente y de los medios, un sector mayoritario de los medios, que casi se han hecho de la vista gorda respecto de los errores u omisiones del Consejo de Participación Transitoria y del accionar del doctor Trujillo, y solamente han destacado sus virtudes. Y hay otro sector que solamente destaca sus omisiones o los errores que pudo haber cometido y no destacan lo positivo que también pudo haber cometido. Entonces, el análisis contertulio tiene que ser con cabeza fría. Tal vez no hoy, tal vez la próxima semana, ya con cabeza fría, viendo qué va a pasar. Pero yo sí creo que hay que dar cuenta de que este proceso de reinstitucionalización, como le llamaron, ha tenido una serie de tropiezos que la opinión pública no debe dejar de analizarlos. ¿Cómo se conformaron determinados entes? Los escándalos al interior de ciertos organismos que tuvieron este elemento de la transitoriedad, y creo que el caso más emblemático es el del Consejo de la Judicatura de Transición, que yo sí creo que fue una vergüenza, y sin embargo la opinión pública no se escandalizó. Hubo denuncias de 2 de los 5 consejeros de ese Consejo de la Judicatura que no tuvieron el mismo eco. O sea, y también hay que analizar el comportamiento de la opinión pública y de la prensa. Lo que pasó a la interna del Consejo de la Judicatura de Transición no recibió la misma prevalencia mediática, el mismo análisis político que otros casos. No recibió. Muy poca gente recuerda lo que pasó.
y hubo denuncias al interno de 2 consejeros respecto de casos inclusive de espionaje. Yo sí convoco a analizar esto con cabeza fría. Pero bueno, ese es un tema para reflexionar. El otro tema, y el contertulio decía, día histórico, sí. Día histórico en la Asamblea porque lo que estamos viviendo el día de hoy, contertulio, amigos, amigas que nos ven y que nos escuchan, no ocurría desde 1997, desde hace 22 años, y yo ayer hice un ejercicio en el Twitter respecto de cómo ha sido la evolución de la función legislativa desde 1979 hasta la fecha respecto de la forma de designación de sus autoridades. Entre el año 79 y el año 97 se elegía presidente y un vicepresidente del Congreso, había un solo vicepresidente y se elegía por un periodo de 1 año. Cada año se elegía presidente del Congreso Nacional. Y podía ser cualquier diputado de la República, no necesariamente aquel que pertenezca a una mayoría legislativa, el que asuma el cargo de presidente del Congreso o de vicepresidente del Congreso. Y hay casos emblemáticos. En 1990, por ejemplo, luego de la situación política que desembocó en la salida de la presidencia del Congreso de Averroes Bucarán, Edelberto Bonilla, diputado socialista de Chimborazo de aquella época, fue elegido presidente. En 1996, Fabián Alarcón Rivera alcanzó la reelección como presidente del Congreso Nacional, teniendo un bloque de apenas 2 diputados, del FRA, el doctor Alarcón y Wilson Merino, ya fallecido. Por mencionar ejemplos de lo que ocurrió entre el 79 y el 97. Hubo casos en los cuales, yo recordaba esta mañana, no recuerdo exactamente el año, pero hubo un año en el cual el informe de la Nación del Presidente de la República, me parece que era Durán Ballén, no pudo presentarse el 10 de agosto, sino el 12 o 13 de agosto, porque el Congreso el 10 de agosto no pudo elegir a sus autoridades. Porque hasta el año 97, amigos y amigas, el mismo día del informe de la Nación del Presidente de la República o de la posesión del presidente, el Congreso elegía a su presidente. Así se manejó hasta el año 97. A partir del año 98, con la Constitución de Sangolquí, entra una lógica distinta, se crea la segunda vicepresidencia del Parlamento ecuatoriano y se dispone que la elección de las autoridades legislativas se lo haga 10 días antes de la posesión del presidente de la República o de la presentación de su informe anual de labores, es decir, el 1 de agosto, y la presidencia los 2 primeros años le correspondería a un diputado que pertenezca a la bancada legislativa más representada, más numerosa, la primera vicepresidencia a la segunda bancada en importancia numérica y la segunda vicepresidencia a las denominadas minorías. Por eso Juan José Pons fue presidente del Congreso Nacional en 1998, Democracia Popular. La primera vicepresidencia le correspondió al Partido Social Cristiano y la segunda vicepresidencia a las minorías, en esa ocasión, si mal no recuerdo, fue Antonio Pozo, diputado de Pachacuti en ese momento, quien accedió a la segunda vicepresidencia del Congreso Nacional. Bueno, esa lógica se mantuvo hasta el año 2007. Es verdad que en el camino hubo tropiezos como el más emblemático, el del año 2000, cuando el Congreso no permitió que Javier Neira, diputado social cristiano, asuma la presidencia del Congreso porque no le dieron los votos. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí tomados los unos la sala del Pleno y los otros la presidencia? Un mes. Un mes la Asamblea enfrascada en tremendo problema, ¿no? Sin poder elegir autoridades. Un mes. En el año 2000. Por la tosudez del Partido Social Cristiano de insistir en el nombre de Neira y por la tosudez del resto de que no sea Neira sino Susana González. O sea, cada uno quería imponer su lógica. Y de ahí aparece un tercer nombre, ¿no? Claro, el de Hugo Quevedo. Claro, que se autoproclamó como candidato, porque los socialcristianos en el segundo intento, luego de que el Tribunal Constitucional dispuso que se haga una nueva elección, desconociendo la elección de Susana González, los socialcristianos propusieron al manavita Simón Bustamante, que tampoco logró los votos, claro, y se paró a Hugo Quevedo y dijo, yo voto por el diputado Hugo Quevedo en la primera votación. En ese tiempo no era votación electrónica. Se alzaba la mano, pero en el caso de la elección de autoridades legislativas, era votación nominativa. Qué trabajito del secretario de aquella época, nominativa. ¿No? Había que contar así. Claro. Ya, por eso había un grupo de personas ahí que ayudaban a contar. Y en el caso de la votación nominativa, era que cada diputado se levantaba y expresaba a viva voz su voto sin razonarlo. Esa era la característica de la votación nominativa. Y ahí es cuando Hugo Quevedo se proclama candidato. Y en la segunda votación es elegido presidente y estuvo durante un tiempo, hasta que finalmente renunció, fueron unos 4 o 5 meses, renunció.
y asumió la presidencia del Congreso Nacional el doctor José Cordero Acosta, en ese tiempo diputado de la Democracia Cristiana, ya fallecido también Azuay. Eso pasó hasta el año 2007. En el año 2007, por eso, el 5 de enero de ese año, asume la presidencia Jorge Ceballos del PRIAN, porque el PRIAN era el bloque del Congreso más numeroso, más representado. Luego iniciamos el periodo constituyente de Montecristi, vino el denominado Congresillo, la Comisión esta de Fiscalización y de Transición, y en el año 2009 tuvimos la primera Asamblea Nacional. Y entre 2009 y 2019, una sola fuerza política se mantuvo como dominante en la conducción de la Asamblea Nacional, y me refiero a Alianza País. Entre 2009 y 2013, Corcho Cordero, Fernando Cordero Cueva. Ya, el Corcho. Es más, Juan Fernando Cordero Cueva. Es elegido para el periodo 2009-2011. En 2011 requirieron votos de otros diputados para poder ratificarlo como presidente para los 2 años siguientes. Tú recordarás ahí esa polémica sesión, donde además se repitió la votación, sesión dirigida por la primera vicepresidenta de ese entonces, Irina Cabezas. Bueno, el Corcho estuvo hasta 2013, de 2013 a 2015 y de 2015 a 2017 Gabriela Rivadeneira, con esa mayoría sin precedentes que tuvo Alianza País en la función legislativa. En 2017, José Serrano, que fue destituido en 2018 por el escándalo de la filtración del audio, en el cual se escuchaba su diálogo con el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Polit. Y el año pasado, en marzo, elegida Elizabeth Cabezas, quien el día de hoy finalizará porque ella no tiene ninguna opción de participar como candidata a la reelección como presidenta. Digamos que esa es, a grosso modo, la historia de los últimos tiempos. Yo te planteo el debate y el análisis sobre esos dos escenarios, ¿no? El escenario de la negociación política, que como decíamos ayer en redes sociales, dentro de la Asamblea es absolutamente legítimo que los bloques, que como ahora ocurre, ninguno tiene por sí solo los arrestos necesarios como para conseguir la mayoría de 70 que les permita acceder a la presidencia de la Asamblea, tengan que negociar con el resto, es decir, Alianza País, que tiene entre 38 y 40, y además contar los votos es tan complejo. Nosotros creo que hemos hecho el ejercicio unas 20 veces, si no me equivoco, con cuadros y todo, porque se van 2, se van 3, se desgranan los bloques, se desafilia uno, se desafilia otro, y eso pasa en absolutamente todos, a excepción de, creo, el Partido Social Cristiano, que es más, con la salida de la asamblea de la legisladora Poli Ugarte, volvió a recuperar una curul, y de la Revolución Ciudadana, que se han mantenido los 30 desde un principio, y que es más, podrían incluso sumar unos cuantos votos en estos días. Pero el resto de bancadas, digamos, creo, Alianza País, han padecido ese desgrane durante estos 2 años. Y ahí yo te planteo esa discusión con Tertulio, igual a ustedes, amigos, esto puede resultar interesante. A los periodistas uno les escucha, es interesantísimo estas novelas que surgen, y la matemática, y contar, y la negociación, y la polémica. Sí, pero ese ejercicio interesantísimo de la política puede llevarle a la Asamblea y al país a un periodo de ingobernabilidad. A ver, el tema es que llegamos hoy, y por eso yo hice, digamos, este contexto histórico, porque lo que va a ocurrir el día de hoy, lo que está ocurriendo, no había pasado desde el año 97, por eso puse en contexto lo que pasó entre el 98 y el 2009, y luego del 2009 al 2019. Hoy llegamos sin certezas respecto de quién va a asumir la presidencia de la función legislativa. Primero, no sé si tú las tienes. No, yo no tengo ni idea. Ayer alguien me preguntaba, yo no tengo idea. No tenemos idea. Esto no es una cuestión de olfato, es una cuestión de que hoy a las 10 de la mañana puede caerse todo y volver a foja cero. O sea, en este momento ninguno de los 3 nombres, ni Celi, ni Candel, ni Litardo, tienen los 70 votos. Entonces puede ser que hoy, y yo de alguna forma lo decía entre líneas en redes, puede ser, o sea, hoy debería la Asamblea en teoría elegir presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocalías. En teoría. Eso dice la convocatoria. En teoría. Más secretario y prosecretario. Puede ser que hoy existan votaciones fallidas y que no se elija autoridades, y que la Asamblea entre en un proceso mucho más profundo de negociación durante los próximos 5 o 10 días, no sé, o 2 o 3 días, depende de cómo se avancen con el tema de las conversaciones. Pero yo lo que iba es, a ver,
Se cuestionó un montón la aplanadora de los 100 legisladores correístas del periodo anterior, pero eso al Ejecutivo y a la Asamblea le ayudó mucho en el tema de la gobernabilidad. Que hubo un dominio total, un dominio absoluto, bueno, finalmente es el resultado de la forma de votación de la gente. Ahora tienes, no porque la gente haya decidido así, sino porque las organizaciones así lo decidieron. La implosión de Alianza País provocó eso. Tienes una asamblea dispersa, tienes una asamblea donde no domina un bloque, tienes una asamblea donde prevalece la negociación política, que tampoco es que está mal, pero que podrías llevarte a un periodo de ingobernabilidad. O sea, espero que me entiendas, me entiendan lo que les digo. Todo tiene sus bemoles, o sea, por eso insistía, es cuestionable el hecho de que esa mayoría de 100 no haya abierto el espectro para dialogar, para conversar, para consensuar, que durante ese periodo no se haya considerado un solo proyecto de ley presentado por la oposición o un solo proyecto de reforma, porque simplemente eran de la oposición y había que borrar y había que eliminar cualquier iniciativa de la oposición. Eso estaba mal y nosotros lo hemos cuestionado. O sea, de hecho el manejo político de la asamblea de la señora Rivadeneira fue, desde ese punto de vista, negativo, porque siendo político, siendo política además, no permitió la apertura al debate. No supimos nosotros en 4 años de periodo de que la señora Rivadeneira se haya sentado a dialogar con los demás jefes de bancada. No, eso no ocurrió. No ocurrió, entonces eso es negativo. Pero ahora no me van a decir a mí que es totalmente positivo, por más que nos parezca súper interesante el juego de sumar y restar votos, que el país y la asamblea lleguen a un proceso de inviabilidad. A mí lo que me preocupa es que hoy no haya decisiones. O sea, realmente eso me preocupa. Me preocupa que aquí eventualmente pueda aparecer prácticas totalmente negativas y cuestionables en el ejercicio de la política. Me preocupa también la incoherencia que pueden tener algunas bancadas y algunos legisladores. O sea, son cosas de la política y es parte del juego de la política. Hay quienes hablan, ¿no? Ayer alguien decía la presencia del hombre del maletín. Yo no creo que exista un hombre del maletín, sinceramente. No, para nada. Y por ahí no va la cosa. La cosa no va por ahí. El tema es que siempre dentro de la negociación política hay la necesidad de ceder posturas y también hay aspiraciones. Y hay también de los otros que quieren pescar a río revuelto. O sea, exacto. Porque nosotros acá hemos conversado varias veces sobre las aspiraciones que puedes tener dentro del ámbito del legislativo, o sea, aspirar a una presidencia, una vicepresidencia de comisión, que por ejemplo te da la comodidad de tener una oficina en el propio edificio de la asamblea, sumar unas 4 o 5 personas más a tu equipo de trabajo. Y en el caso de los presidentes de comisiones tienen un poder de decisión también. Claro, por un lado, y en el caso del CAL tener... incidencia en las cuestiones administrativas del Parlamento. Precisamente, y otro tipo de comodidades, ¿no? Sí. Chofer y guardaespaldas. Entonces, pero podemos irnos más allá. O sea, esa negociación dentro de la asamblea está bien. Pero ¿qué pasa cuando hay un tercer actor y hay esos intereses en el territorio? O sea, yo en provincia quiero que me des la dirección de salud, o quiero que me des la dirección de ambiente, o quiero que me des la gobernación y las jefaturas cantonales, cosas por el estilo. O sea, eso también entra en juego y ahí tienes un problema. O sea, yo tampoco creo que en este momento vas a tener una persona paseándose con un maletín lleno de billetes en la asamblea. Eso no, eso es, digamos, un mito ahora, ¿no? Pero sí puede haber lo otro, ¿no? O sea, sí puede darse lo otro. O sea, decir, mira, yo en mi provincia quiero tener el control o el manejo de tal sector. Eso también entra en juego. Claro, aquí el Flaco Sánchez nos pregunta si tenemos el número en la cabeza de cuántos asambleístas pertenecen a la oposición. A ver, yo a la oposición... Primero habría que identificar cuál es la oposición. Para mí la oposición es la Revolución Ciudadana. Ahorita sí. Para mí. Habrá que preguntarle, ya mismo ingresará pues esta Camino Mero Castañeda de Creo, si Creo se ubica en la oposición política o no. No sé si debemos ubicar a los socialcristianos como oposición, no lo sé. Sí estoy convencido que ¿cuántos son? 30, ¿no? De RC, 30. Son 30. Que los podrían sumar 2 más. Que los 30 legisladores de la denominada Revolución Ciudadana pertenecen a la oposición. Sumemos también algunos ex Alianza País que no se adhirieron al colectivo de la Revolución Ciudadana, me refiero a Viviana Bonilla. No sé si Joffrey Poma estén Pablo Belín. Exacto, no sé si Belín y Poma estén en la línea de la oposición,
Carla Chávez, No Carla sé si, Cadena. por ejemplo, las más recientes que se separaron de Alianza País, como Carla Chávez de los Ríos, Carla Cadena de Manabí, pasarán a comulgar con la tesis de la oposición y con la tesis de la Revolución Ciudadana. Silvia Salgado, que siempre ha sido como socialista, una aliada. Ella ha sido una crítica. Yo la mencioné porque ella ahora mismo preside la Comisión de Educación del Parlamento. Habría que analizar. Pero, por ejemplo, de esa oposición, yo ubico a 30 seguros, que son los de la Revolución Ciudadana, que ellos, digamos, han tenido una posición orgánica respecto de su forma de pensar. Hoy, y para ir cerrando el comentario, vamos a tener una charla interesante con Homero Castañer y con Pavel Muñoz en minutos. Dar cuenta que a las 10 de la mañana, entiendo, antes de la instalación de la sesión, el bloque del BIM va a hacer un anuncio. Yo creo que esos votos del BIM, ¿cuántos son del BIM? ¿13, 14? ¿Cuántos son? En el BIM están 11. Ya, 11. Esos 11 votos serán claves. Esos 11 votos son decisivos. Como claves va a ser lo de los 8 votos del BADI, como clave serán los 6 votos de Suma. O sea, ahorita un voto es una pepa de oro de 18 quilates en la asamblea. Los votos de los independientes son votos clave. 4 Mira votos tú, de independientes. como otra vez, por eso yo ponía en contexto, volvemos a algo que no habíamos vivido los ecuatorianos en los últimos 22 años. Cómo los votos de los independientes son votos claves para poder tomar decisiones a la interna de la Asamblea Nacional. Así pasó antes y así va a pasar el día de hoy. Porque ninguna organización política a esta hora tiene la mayoría absoluta. Todos los bloques son minoritarios. Ciertamente Alianza País viene a convertirse en el bloque más numeroso, pero no es el bloque de mayoría, no es el bloque mayoritario, es el bloque más numeroso, pero se convierte en la primera minoría porque no alcanza los 70 votos, que es el número mágico. Aquí también hay una discusión, ¿no? Yo siempre defendí, hablé del tema de los 69, extrañamente en este periodo se habló de que la mayoría absoluta son 70. Yo entendía que la mayoría absoluta era 69. Bueno, cambiaron no sé con qué argumento, que ahora la mayoría absoluta son 70 votos. Bueno, nadie tiene los 70 votos y se requieren alianzas. Vamos a ver cuál es la postura que tienen tanto la Revolución Ciudadana cuanto Creo. En instantes y tras la pausa en estos micrófonos, Pavel Muñoz y Homero Castañer. No se desconecte de la señal de A Primera Hora a través de Majestad FM. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 6:56, gracias la interacción que hemos tenido por parte de los oyentes.
Insistimos, hoy es un día en el cual en la Asamblea Nacional se espera que haya definiciones. Deberá la Asamblea renovar a sus autoridades. Es un hecho que Elizabeth Cabezas, quien ha liderado los destinos del Parlamento ecuatoriano desde marzo del año anterior, hoy cumplirá su último día como titular de la función legislativa. Ella no es o no figura como candidata a la reelección, a diferencia de lo que ocurrió con sus predecesores, y me refiero a Fernando Cordero y a Gabriela Rivadeneira en ese orden, que encabezaron la Asamblea Nacional durante los 4 años de sus respectivos periodos. Por acá el doctor Álvaro Samaniego Ponce nos dice: el hombre del maletín lleva nombramientos, no lleva plata. Así es, claro. Lo del hombre del maletín es una especie de leyenda urbana que apareció en el tiempo de Durán Ballén. Y claro, hay que... Bueno, ahí capaz que sí llevaba plata con lo de los gastos reservados, ¿no? Eso te digo. Ahí esa leyenda urbana de alguna manera tuvo su punto de inflexión cuando Jorge Vivanco Mendieta, editorialista en ese tiempo ya fallecido de Diario Expreso, escribió en su columna Barajando los Días esta revelación que le hizo el entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic, de que había que destinar recursos por parte del gobierno para la aprobación de leyes en el Congreso Nacional, más o menos por ahí. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, Homero Castañeda, asambleísta de Creo. Parlamentarios, bienvenidos, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un saludo a Pavel, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias, empiezo con usted, asambleísta Castañer. ¿Cuál va a ser la postura de Creo hoy? De los 20 son, ¿no? Ayer tuvieron una reunión en horas de la tarde, ¿qué definieron? Bueno, veníamos conversando esto ya días atrás, y las conversaciones que se han dado con diferentes grupos políticos, diferentes bancadas, eran en base a 3 puntos. Primero, una agenda legislativa que pueda canalizar nuestras iniciativas legislativas y de fiscalización. Le comento que los últimos 2 años hemos logrado cosas muy importantes de parte de nuestra bancada, toda vez que no teníamos una sola comisión, porque la comisión que captó Héctor Yepes fue cuando él era de la bancada de Suma. Pero hemos logrado cosas importantes y queremos lograr muchas más que se pongan dentro de esa agenda legislativa. La segunda, un tema de participación dentro de la dirección y de las comisiones de la Asamblea. Me mantengo que deben participar todos los grupos políticos, siempre lo he dicho públicamente, eso es lo justo, eso es lo racional y es lo que viabiliza también la gobernabilidad de la interna. Incluyendo la Revolución Ciudadana. Yo lo he dicho públicamente que la Revolución Ciudadana... no excluye al denominado correísmo. Absolutamente no, yo he sido claro, lo he dicho públicamente que la Revolución Ciudadana debería tener derecho a estar en comisiones. Pero, en comisiones, pero en el CAL no, a pesar de ser una de las bancadas más importantes. En el CAL hay que ser claros. La ley dice que los representantes a las vocalías del CAL deben ser pertenecientes a las bancadas debidamente registradas. Claro, la Revolución Ciudadana no es una bancada registrada, pertenecen, en el papel son Alianza País, en el papel. Ajá. Incluso con ustedes pasa lo mismo, no Creo Suma empezaron. Pero hoy podrían darle una vocalía en el CAL al BIN, y el BIN ya por números ya no viene a ser una bancada, pues perdió 2 legisladores, eso no, se ya no completa ese 10%. Legislador Muñoz, buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, a Homero lo propio y a la gente que nos puede escuchar. A ver, primero les pongo unos datos que estaban ustedes erróneos cuando venía escuchándoles. A ver, nosotros somos de 31 en la bancada y en este momento somos 33 votos porque tenemos un acuerdo programático con 2 asambleístas más. ¿Con quiénes? El asambleísta Poma y el asambleísta Belín. Entonces, y de bancada seguro somos 31. Segundo, jurídicamente pertenecemos a una bancada. Nosotros nunca hemos dejado de ser parte de una bancada, ¿no es cierto? Que fue la bancada que originalmente que se registró en el inicio de la gestión legislativa. Exactamente, y si usted ve, Fabricio, ¿no es cierto? Eso ha sido invariable, es decir, todos los que se registraron en alguna bancada seguramente siguen siendo parte de una bancada. Nosotros, los 31 asambleístas de nuestra bancada, de hecho estamos repartidos en 2 bancadas. Recuerden que al inicio de la legislatura AP tenía una bancada, ¿no es cierto? Y AP Aliados era otra bancada.
o más bien dicho, la bancada ya directamente de aliados era otra bancada. Pero más allá de eso, yo creo que lo que es importante es tener un diagnóstico de qué es lo que pasa en el país, para que sobre ese diagnóstico se pueda definir el perfil que necesitamos en la Asamblea Nacional. Y muy a mi pesar, yo creo que el diagnóstico va siendo cada vez un escenario de profundización de una crisis política institucional y de representación. Lo cual nos lleva a una conclusión a nosotros absolutamente de cajón, y es que quien debe estar al frente de la Asamblea en ningún caso debe ser gobernista. Porque si lo que efectivamente vivimos es una crisis político-institucional y de representación, si me dan un minuto les digo por qué cada uno de estos temas, entonces vamos a necesitar una asamblea lo más libre de las manos, lo menos atada a una estrategia del Ejecutivo para que pueda actuar. Pero ustedes, digamos, el gobierno lideró la asamblea desde 2009 a 2019, pues. Fabricio, usted hacía también referencia de una cosa que era importante. Creo que ni nosotros nos ubicábamos en la contundente derrota que tuvimos en el 2013, que tuvo como resultado un presidente reelecto de manera abrumadora y una asamblea de 100 miembros. Cuando usted tenía una asamblea de 100, cuando usted tenía una bancada de 100, de 137, podía de alguna u otra manera tener un escenario de gobernabilidad. En este caso, ¿sí?, es el presidente de la República, de manera inédita, el que se dedica a romper su mayoría legislativa. Nosotros llegamos como una bancada de 74 y es el presidente, ¿no es cierto?, que puso a unos operadores dentro de la Asamblea Nacional a romper su bloque. Yo ni les cuento, para no hacer larga la historia, de cómo se rompió ese bloque, pero solamente para no salir y poder seguir conversando, Fabricio, déjeme terminar la idea anterior. Si en los últimos días hemos visto cosas que me parecen ya realmente groseras, como el hecho de prorrogar a un contralor del cual se duda incluso si legítimamente está en su cargo, que inmediatamente horas después la Corte Constitucional diga lo que actúa el Consejo de Participación no puede ser revisado, y que ayer planteen la posibilidad de extensión de ese periodo. ¿Vivimos una crisis político-institucional o no? Y si es que esto es verdad, en ningún caso, esa es nuestra posición, quien esté al frente de la bancada, quien esté al frente de la Asamblea Nacional puede provenir del oficialismo. A ver, ahí entiendo entonces, ustedes, sus 31 votos, no van a apoyar una candidatura de Alianza País. O sea, se descarta el nombre de Litardo, pero quedan Celi y quedan Candel. ¿Qué pasa con estos dos? Yo creo que para nosotros, quien mayor... Si quieren lo pongo así, como a veces hacíamos, lo inversamente proporcional. Más cercanía al gobierno, más distantes nuestros votos. Más independencia, más cercano. ¿Entre Celi y Candel quién? ¿O no tienen una decisión? Me parece que Candel es un perfil interesante. Me parece que porque además, yo no sé, seguramente Homero va a coincidir conmigo. Ya 2 años de exactamente lo mismo. Yo creo que si tenemos una oportunidad el día de hoy, es cerrar los 2 años de la Asamblea. Déjeme preguntarle a Homero Castañer, entre Litardo, Celi y Candel, ¿qué van a hacer ustedes? Pregunta directa, legislador. Bueno, que nos permita a nosotros tener participación en la dirección de la Asamblea, en las comisiones legislativas, y que nuestra agenda, esto es lo más importante, nuestra agenda sea incluida dentro de estos 2 años. Para tenerlo claro, ¿ustedes aspiran a una vicepresidencia? Sí, porque nosotros van a tener una representación en el CAL con toda seguridad. 2, de hecho, ¿ya? Si las negociaciones resultan. Nosotros, con un vicepresidente, claro. Nosotros hemos decidido el día de ayer presentar un candidato a la vicepresidencia el día de hoy. ¿Qué va a ser quién? Patricio Donoso. Ya. ¿A la primera vicepresidencia o a la segunda? Tengo entendido que es de la primera vicepresidencia. A la primera vicepresidencia, sí, correcto. Le comento que no es que estoy desconectado, sino que la jefatura de bloque, la coordinación del bloque, lo dejé en mayo, ¿no? Claro. Estuvimos coordinando esto, pero ahora está Luis Pachal al frente de la coordinación. Él está manejando estas cuestiones operativas del tema. Pero, a ver, nos decía Pavel que no tiene que ser gobernista. Bueno, hay que identificar quiénes son gobiernistas y quiénes no son gobiernistas. Recordemos que muchos de tu bancada, Pavel, levantaron la mano al presidente Lenín Moreno, pidieron el voto por el presidente Lenín Moreno, recorrieron el país con el presidente Lenín Moreno, y hay muchos dentro de ese grupo, no solo de RC, sino el grupo AP, que patean con ambas piernas, es decir, a veces están con el gobierno, a veces están en contra del gobierno. No se les puede identificar quiénes son los que están apoyando al gobierno y quienes no. Y nosotros, más allá de eso, no nos importa, discúlpenme, quién sea el nombre. Lo que hemos logrado no nos ha importado si ha sido Pepe Serrano, si ha sido Elizabeth Cabezas,
En mi caso personal, iniciamos la legislatura en el 2017, en agosto de ese año, pedí la comisión de jubilados y Pepe Serrano no me dio 9 meses esa comisión. ¿Cómo le vamos a dar pues la comisión a uno de oposición? Me dijo, me acuerdo una vez, Jimena Peña, cuando le dije, es injusto lo que me están haciendo. La vida está llena de injusticias, me dijo. 9 meses. Vino Elizabeth Cabezas. ¿En serio eso me dijo? Y pude conseguir la comisión de jubilados. Y cuando se nombró, no, pues, ¿cómo vamos a darle la presidencia? Oye, Homero no Castañeda? le hace ruido que Creo vote por Litardo. Mire, a nosotros ya le digo, no nos interesa el nombre. No importa que sea de Alianza País. No nos importa, a nosotros nos interesa que tenga presidente de la Asamblea Nacional, nos interesa a nosotros pasar la reforma para quitarle atribuciones a este Consejo de Participación Ciudadana, que incluso este transitorio ha sido una vergüenza, las cosas que ha hecho. Ahí coincido con Pavel, muchas cosas han sido una vergüenza. Nos nombró un consejo de la judicatura que fue una vergüenza. La elección del CNE, pues. El CNE es una vergüenza. Eso coincido y hay que hacer una reforma, pero también hay que hacer una reforma para limitar el gasto público. Hay que hacer una reforma para limitar el endeudamiento público. Hay que derogar, por ejemplo, una de nuestras cosas que estamos metidos, derogar el impuesto verde, que en el 2011 nos impusieron sin debate. Legislador, mucho se ha cuestionado el tema de la coherencia a varias de las bancadas durante estos 2 años de legislatura. Y a propósito de este posible acuerdo al que podría llegar, Creo, para sumar los votos que le lleven a Litardo a la presidencia de la Asamblea, le pregunto, ¿cómo hace Creo que se le ha pasado 2 años denunciando un supuesto fraude electoral en 2017 a Alianza País, que puso el presidente a Moreno, para aliarse con ese movimiento y ahora buscar esta reorganización de la Asamblea? Seguiremos denunciando, Alexis. ¿No es impresentable que ustedes seguiremos denunciando con el movimiento que les hizo fraude? Seguiremos presentando juicios políticos a funcionarios que no cumplan sus funciones. De los 10 juicios políticos, 7 han sido presentados por nuestra bancada. Seguiremos en esa línea, eso no cambia. Usted decía algo antes de que nosotros ingresemos a esta cabina. Una cosa es conversar para que nuestro derecho sea respetado en la participación, que no sea que 12 de las 13 comisiones, como cuando inició en el periodo legislativo, captaba Alianza País, sino que nosotros podamos canalizar nuestras iniciativas por eso. A otra cosa es decirle al gobierno, ¿sabes qué? Para darte nuestros votos necesitamos un ministerio, necesitamos manejar una subsecretaría, necesitamos manejar la provincia, necesitamos gobernaciones. Eso dista mucho de las conversaciones y no nos prestaremos para eso jamás. Ustedes sí aspiran a mantener control de comisiones, aunque digamos el escenario actual, legislador Muñoz, les sea adverso. Porque digo, no es un secreto para nadie, y uno menos que está siempre de cerca viendo el desarrollo de las cosas en la Asamblea. A ustedes han tratado de aislarles y me imagino que va a seguir siendo la intención aislar a todo lo que les resulte correísmo a las bancadas que buscan hacer mayoría. No les digo todo lo que han hecho Fabricio, han intentado hacer con nosotros, de hecho violentando incluso los procedimientos parlamentarios, como el hecho de que una ley económica urgente que tenga materia tributaria no sea enviada a nuestra comisión, o como por ejemplo que el presupuesto no sea enviado a nuestra comisión, cuando históricamente esto sucedía así, es una comisión que antes se llamaba de lo presupuestario, de lo económico, del tema de lo tributario. Pero yo quisiera dejar 2 elementos previos antes, no discrepar en este caso con Homero cuando dice que en nuestro caso no se sabe dónde están nuestros 31 compañeros. Yo creo que ahí sí es absolutamente claro. Somos la única bancada que, si ustedes pueden votar, que si ustedes pueden notar, vota orgánicamente siempre. Nos puede faltar alguno en alguna ocasión, pero cuando nosotros decidimos un voto, ese voto, ¿no es cierto?, se va de manera Ninguno orgánica. se ha salido, digamos, de la línea. Ninguno se ha salido de la línea. Lo que pasa es que ha habido votaciones en las cuales han coincidido con Alianza País. Claro, sobre todo de algunas resoluciones. o como podemos coincidir con el Partido Social Cristiano. Yo creo que no hay que satanizar que en un momento determinado uno pueda coincidir con, ¿no es cierto?, un determinado movimiento. Pero yo me quedaba también evidentemente con la pregunta que hacía Alexis a Homero. Digamos, lo que yo no logro entender con claridad es que el partido político del cual tuvo un candidato, digamos, en la segunda vuelta electoral anterior, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso, demandó que básicamente Lenín Moreno se había robado las elecciones, que esa elección había sido fraudulenta. Yo les veo muy cercano al gobierno. En términos coloquiales, yo le di a Homero, le he dicho a Homero personalmente, pero me acuerdo que un amigo, cuando el otro día le dije que ponga una canción, me dijo, chuta, vos a las vejez te has vuelto popero.
Y yo digo, después de 2 años con estos números de aceptación que tiene el gobierno, que creo se convierte en gobernista, me parece, desde mi punto de vista, con todo el respeto del caso, que es una mala jugada. Porque vayamos nuevamente a otro elemento del contexto. Si algo no ha hecho esta asamblea es topar los temas que quiere la gente y que necesita la gente. Por eso yo decía, cerremos la asamblea del Mazapán, la asamblea que ha hecho un conjunto de cambios del orden del día. Vamos a los temas de fondo que están alrededor del tema del trabajo, que están sobre la seguridad social, que están sobre la producción, que están sobre el empleo, que no son necesariamente, digamos, estas leyes que ya vamos 3, que surgen productos de diálogos que ya vamos 3 en 2 años. Es decir, lo que tenemos también como contexto es un gobierno donde la gente, 8 de cada 10 ecuatorianos dicen que no sabe dónde va el país, 17% el nivel de aceptación de este gobierno. ¿Qué sentido tiene bajo esa lógica apostar por un escenario de gobernabilidad donde al presidente se le da también la facultad de que maneje, o al gobierno se le da la facultad de que maneje la asamblea, si no tienen estrategia? Yo le he dicho de manera personal, tanto a José Serrano cuando era el presidente, como a Elizabeth Cabezas, no cometan el error de licuar ni su liderazgo, ni la posición institucional de la asamblea frente a una estrategia que no hay. El Ejecutivo no tiene una estrategia de país. Digamos, a la gente le puede gustar mucho o poco, pero que sí, que hagan, digamos, una oficina de tercer nivel a la oficina de planificación. Todo país que, digamos, se precie de tener un horizonte de planificación. A propósito del decreto que se emitió ayer para la supresión de las empleadas. Entonces yo les digo, en ese sentido, no tiene lógica, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como bancada, que hoy le hagamos del juego a un Ejecutivo que no sabe a dónde está llevando el país. Ahora, legislador Castañer, este proceso que están llevando ustedes adelante de negociación, y yo insisto, estas negociaciones políticas son absolutamente legítimas, más allá de que se pueda cuestionar el hecho de que hoy ustedes luzcan más cercanos al movimiento al que le han denunciado de haber hecho fraude, pero ¿podría provocar un nuevo desgrane dentro de su bancada? De hecho, Fabricio Villamar ha sido muy crítico, él ha dicho, no voy a votar por alguien del morenismo. Bueno, primeramente, gobiernista, Pavel, de lejos. O sea, ni esa palabra. Recordemos que el que presentó hace menos de 2 meses atrás, el que se investigue los DINA Papers para darle una salida en el tema que presentó tu colega Ronnie Aliaga, fui yo. Y el que votó a favor y del informe que hicimos conjuntamente con Lira Villalba, con Ronnie Aliaga, dentro de la comisión, fui yo. Dentro de la comisión de fiscalización, sin ninguna consideración, absolutamente nadie, con presunción de testaferrismo, enriquecimiento ilícito, así de claro fue ese informe. Más bien te digo, ayer me admiró de que quieran sacar el tema de Assange para votar a favor de en contra de María Fernanda Espinosa, los legisladores de tu bancada, siendo las pruebas más contundentes por este juicio político de una ministra de este gobierno. O sea, le están salvando a una ministra de este gobierno. No sé qué relación hubo o qué relación venían arrastrando, pero eso te cuento que puede pasar el día de hoy. Hay un tema de fondo ahí que es el de Assange. Más allá de la figura de Espinosa, creo que es el tema de Assange. Pero puede hoy día de nuevo haber un limbo. Ya estoy advirtiendo lo que puede pasar hoy día y con qué votos. ¿Y con qué votos a una ministra de... Como pasó con el superintendente de bancos y con el Consejo de la Judicatura. Entonces, mire, nosotros, ya le digo, nosotros no necesitamos allí, sino que hay un presidente de la Asamblea que ponga nuestra... Le citaba el caso de Villamar, que ha dicho que él no va a votar por un morenista. Vea, las decisiones que tome o no tome Fabricio Villamar, a nosotros nos tiene este momento sin cuidado. Le comento que la mayoría del bloque ha decidido eso. Si es que Fabricio Villamar no vota, él dará sus explicaciones. Pero ustedes son orgánicos, el bloque es orgánico. Mire, hay una cosa de nuestro bloque es un bloque muy heterogéneo, no vienen todos de un partido, de un movimiento político, vienen de alianzas, vienen de representaciones de, por ejemplo, es el único bloque que tiene 2 asambleístas de poncho en la Asamblea Nacional, del movimiento Amauta Yuyay y del movimiento Ciari, que hicieron alianza con Creo. Viene de un colectivo donde estuvo Janine Cruz, Fernando Callejas, el mismo Fabricio, que era ese colectivo que se llamaba Compromiso Ecuador, que se formó por la candidatura de Guillermo Lazo. Y en ese sentido yo respeto mucho las decisiones. Cuando era coordinador de bloque, cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la despenalización del aborto, había gente que votará a favor. Pero por ejemplo, en las reformas a la ley de comunicación no votaron orgánicamente todos los asambleístas. Había que respetar quienes consideraban
que el seguir manteniendo esa protección a los productores nacionales debía darse una salida diferente y las respeté. Lo mismo podría pasar el día de hoy, es decir, aunque hay una decisión de la bancada, puede haber legisladores que no comulguen con esa decisión y que voten por su lado. El día de hoy es una decisión diferente. ¿Por qué? Realmente es una decisión diferente. Hoy sí tienen que ser orgánicos. Sí, ¿por qué razón tienen que ser orgánicos? Porque la decisión que se toma hoy es frente a una agenda legislativa de 2 años. Es frente a un proyecto político que nosotros aspiramos al 2021 que basará su trabajo en esa agenda legislativa. Entonces, si es que nosotros no tomamos una decisión hoy día uniforme dentro del bloque, yo personalmente, a quienes tomen una decisión diferente, pediré que sean separados. La comisión de fiscalía, ¿quiénes podrían ser, pues? Además de Villamar. Veremos. ¿Hay alguien más? Roberto Gómez, me parece que va veremos, por ahí, por esa misma línea. esperemos que el voto sea uniforme, pero más que nada pueda viabilizar, ya digo, esa agenda legislativa del bloque, una agenda que hemos preparado, una agenda con 12 ¿A usted no le puntos. cayó muy bien esa invitación que hizo Guillermo Celia a dialogar a los dos precandidatos más de ayer, ¿no? Y en medio de eso también nos dijo cuáles serían las comisiones a las que aspira, creo, la de educación, la de relaciones internacionales y la de participación ciudadana. No mencionó la de fiscalización. Y esta pregunta les planteo a los dos. ¿En manos de quién debería caer la comisión de fiscalización? Pavel, Bueno, Muñoz. yo creo que, insisto, a mí me parece que para nosotros incluso el tema de ver las comisiones te canta de cómo termina estructurándose el cuadro directivo de la Asamblea, porque nosotros tenemos 2 claros escenarios. O constituimos un cuadro directivo serio de la Asamblea que garantice independencia, que garantice la famosa autonomía de funciones. No puede ser que sigamos bajo esta lógica, ¿no? Por un lado decimos independencia de funciones y por el otro lado pedimos que le llamen a un miembro de una bancada para obstruir una función de fiscalización de la Asamblea. No puede decir que por un lado nos llenemos la boca de decir independencia de funciones y tener la injerencia que se ha tenido o que se está teniendo en este momento bajo otras funciones. En ese sentido, a mí me parece que recogiendo incluso un elemento que señalaba Homero, yo reconozco también lo que decía Homero sobre su votación y el informe que se ha hecho sobre los DINA Papers, que dicho sea de paso, siendo una posición del Pleno de la Asamblea Nacional que una vez terminados los informes se conozca en el Pleno, no lo están llevando al Pleno por el tema de los intereses o lo que no se interesa, digamos, revisar. Y es ahí donde realmente a mí, como creo que a la mayoría de ecuatorianos, nos molesta este doble estándar y este doble discurso, ¿no? Una lucha acérrima contra la corrupción, pero solamente con la de atrás por lógica de persecución política y no con la que tengo dentro de mi propio círculo. Una lógica de llenarse la boca como impolutos, de nunca de nunca estar interfiriendo en otras funciones del Estado, e insisto, decir que con insultos de por medio, ¿no es cierto? Que los de tal bancada, cuidado, votan por la otra, ¿no es cierto? Porque si eso pasa, nos jodemos todos. Esos temas no han estado esclarecidos y esos son los temas que necesitamos esclarecer. Ustedes ven bien entonces que la necesidad de esclarecer esos temas, de llevar adelante una reforma o de llevar adelante una agenda legislativa por los temas, digamos, de interés nacional, ¿lo puede hacer la bancada gobernista? No lo va a poder hacer. Tenemos una cosa rara, rarísima en este periodo, 2 años de legislatura y 2 presidentes. Los 2 cometieron el mismo pecado, exactamente el mismo pecado, que es licuar el liderazgo de la Asamblea Nacional frente a un ejecutivo que, insisto, no tiene estrategia. A 2 años seguirse planteando un diálogo, el tercer diálogo, Fabricio, sobre los temas de ahora ya no es del 2000, ya le queda la mitad del periodo. Pero también hay que reconocer lo que, a ver, insisto, en el año 2013 a 2017 ciertamente hubo un periodo de estabilidad política al interior de la Asamblea, matizado porque ustedes eran 100, me refiero, Alianza País eran 100, terminaron siendo 96 o 97, se aprobaron prácticamente todas las iniciativas planteadas desde el Ejecutivo, pero esa asamblea fue señalada porque solamente se encargó de aprobar las iniciativas del Ejecutivo y una generación mínima de proyectos propios y 0 de la oposición, porque todos los proyectos de la oposición fueron archivados, ninguno pasó por el trámite, por un debate en el Pleno y por la posibilidad de ser aprobado. O sea, hoy estamos hablando desde la otra orilla, mirando lo que está pasando hoy y no recordando lo que pasó los 4 años precedentes. Fabricio, me parece que podríamos hacer, digamos, una discusión solamente histórica si nos ponemos bajo ese punto de vista, porque hoy tenemos otra realidad y tenemos que trabajar con la realidad que tenemos. Tenemos una realidad donde lo que hay es una primera minoría, y yo creo que somos nosotros en este momento, que tenemos 33 votos, me parece que incluso más que los que puede tener Alianza País no es la primera minoría. Desde mi punto de vista tiene 32 ¿Y por qué votos. hace esa lectura usted?
porque hay gente que se le ha ido en el camino. Y se le va a ir. Y seguramente se le va a ir. Porque con la gente que se le ha ido en el camino todavía somos la primera minoría. Es que falta todavía la parte de las comisiones y esas cosas abren susceptibilidades. Y eso les va a pegar con saliva, Alexis, eso les va a pegar con saliva. Entonces, en ese sentido les digo, independencia, proporcionalidad, un CAL donde estemos las principales fuerzas políticas. A mí me parece sensato lo que dice Homero. ¿Ustedes creen que le pueden borrar al 25% de la asamblea, que es lo que representamos nosotros? No se le puede borrar, digamos, ni así tengan vocación no democrática. Pero hay gente que no quiere saber nada de ustedes. Pues ayer, por ejemplo, me parece que Raúl Tello, creo que él fue el que hizo una declaración en el sentido de que con ustedes nada. Pero debería entonces ir a otro lado que no sea la Asamblea Nacional, pues, Fabricio. Pero estás hablando de un legislador de 137. Claro, no, pero estoy mencionando un ejemplo. Si uno tuviera una posición de independiente propia, no se puede ser el caso, por ejemplo, de Lourdes Cuesta, es absolutamente respetable, o Mae Montaño o Franco Romero es absolutamente respetable en la posición de la Asamblea Nacional. Si ahí lo que tenemos es que reconocer evidentemente el peso de las mayorías, y cuando decimos eso, entonces, ¿ustedes imaginan un CAL sin la Revolución Ciudadana? Seguramente lo pueden hacer, pero van a perder el 25% de representación. Por eso yo digo, el escenario al que nos han llevado, lastimosamente, toda la clase política, y ahí la gente no distingue, salimos de aquí y no distingue de dónde es Romero y de dónde soy yo, claro. ¿Cierto? En tanto los dos somos políticos, tendremos los mismos defectos que este ambiente se ha dedicado en cargar, ¿no es cierto? Como si los legisladores no cumpliríamos un rol, los políticos somos todos corruptos. Si, yo decía ayer, perdón, con esto termino, si fuera extranjero y vendría al país y prendería y vería 2 días noticieros, me llevaría la impresión de que la mitad del país corrupta y la otra mitad es criminal, porque tenemos solamente crónica roja y solamente un tipo de discurso que nos ha entrampado en no encontrar las soluciones a los problemas del país. Ahora, le pregunto al legislador Castañer y después quisiera la respuesta a esta inquietud del legislador Muñoz. Este segundo periodo de la Asamblea se debe trabajar obviamente sobre la base de algunos proyectos de ley que derivan de estos acuerdos del gobierno con los multilaterales por un lado, pero por otro también será un periodo en el cual el trabajo estará, digamos, también enmarcado en la ruta que deben recorrer las organizaciones políticas de miras a las elecciones de 2021. Creo cómo está analizando ese escenario y lo propio también después, doctor Pavel. Bueno, Alexis, como dije al principio, lo primero que se puso en el tapete de este diálogo, que se ha hecho un diálogo franco, un diálogo claro, cristalino, yo no escondo absolutamente nada de este diálogo y que se ha hecho con los diferentes sectores políticos, definitivamente es esa agenda, ¿no? Es esa agenda legislativa, hacia dónde vamos a ir, qué vamos a tramitar hasta fin de año y qué vamos a tramitar el próximo año, toda vez que es cierto, en noviembre del próximo año ya tendrán que estar inscritas las candidaturas para nuevos asambleístas y para la presidencia de la República, ¿no? Nosotros vamos a trabajar para el proyecto 2021 y creemos que hay reformas. ¿Con Lasso como candidato? Lasso va a ser el candidato a la presidencia de la República y creemos que hay reformas que deben ser trabajadas para permitir un posible gobierno de Lasso de manera correcta, ¿no? Creemos que hay cosas importantes que deben ser incluidas dentro de esa agenda. Lamentablemente, este tema de atomización de fuerzas dentro de la Asamblea ha complicado el trabajo de la Asamblea. Ha complicado porque, recalcando un poco lo que estaban conversando, ¿no? Decían a los RC les tienen a pan y agua, o les quieren ladear, les quieren dejar de lado. No puede ser eso la Asamblea, no puede convertirse en eso la Asamblea, no puede ser posible que, con todo el respeto a la bancada del RC, donde hay gente muy valiosa, también lo he dicho públicamente, casi ya sea común en todas las sesiones, saca carteles, saca una lona, grita a la presidenta, grita a los... ya no puede ser eso la Asamblea, no puede ser eso, porque primero... pierde la esencia de parlamentar, de debatir, de llegar a temas serios y se convierte en un escenario que muchas veces ya raya en el show. Entonces, esperemos que
de cara al 2021 podamos nosotros conseguir en este trabajo, dentro de esta agenda legislativa, algo realizable, no los 48 proyectos que planteó Elizabeth Cabezas, de los cuales no hemos llegado ni a la mitad, sino algo realizable. Nosotros, de los 12 puntos, con que se incluyan 3 claves que podamos priorizar y podamos llegar y canalizar mediante las comisiones legislativas, que si se dan hoy día las cosas podemos presidir. Esperemos hacer un trabajo serio y un trabajo respondiendo no solo a nuestros mandantes, sino en sintonía con el pueblo ecuatoriano. Correcto, Pavel, por favor. Miren, me parece que con el tema de una agenda legislativa no solamente hay que tenerla escrita y definida. De hecho, incluso Elizabeth Cabezas, si podía apreciarse de algo, podría decir que consolidó una agenda legislativa. La dejó escrita, la dejó planteada. Pero el problema que hemos tenido es que se necesita el liderazgo para poder llevar adelante esa agenda legislativa. Sin liderazgo yo me puedo poner de acuerdo con las bancadas en 4 o 5 leyes que sean prioritarias, pero si no me acompaña el liderazgo, el fuste que necesito tener para poder llevar adelante la Asamblea Nacional, sabiendo que no tenemos mayorías consolidadas, sabiendo que tenemos, digamos, una atomización, como bien decía Homero Castañer, sabiendo que tenemos comportamiento de ese tipo, porque en algún momento nosotros, claro que hemos llevado unos carteles denunciando, por ejemplo, que se trate dentro del pleno de la Asamblea Nacional el tema de INA, como también es absolutamente, digamos, fastidioso, cansino, que unos asambleístas, hasta para el contrato de última hora de Elizabeth Cabezas, le ponen a Rafael Correa. Ya solo eso les falta, digamos, del último contrato, $300,000, ¿no es cierto?, que hizo Elizabeth Cabezas, ¿no es cierto?, eso también es culpa de Rafael Correa. Que paréntesis, yo incluso en algún momento hice una resolución para que, utilizando la ley de comunicación, se utilicen los espacios gratuitos que deberían tener los medios de comunicación para una agenda, por ejemplo, que prevenga la violencia contra las mujeres. Ahora lo que decían es que querían llevarnos a la playa con actores profesionales, ¿no es cierto?, hacer unos spots de un liderazgo que no ha existido. Entonces yo no puedo hacer vía marketing ni vía propaganda, ¿no es cierto?, construir liderazgo si no lo tengo. Y en ese sentido a mí me parece, con todo el respeto del caso, que pudiera equivocarse la bancada de Creo, ¿no es cierto?, si cree que por ahí tenemos una opción, valorando las posiciones, porque en esto, digamos, nosotros creo que cada vez como legisladores vamos aprendiendo. No tenemos yo no tengo un problema con Homero Castañer como persona, y seguramente él conmigo. Podemos ser, digamos, antípodas ideológicas. Y es ahí donde nuestras diferencias son de conceptos, de la forma como entendemos la política, del prisma, ¿no es cierto?, con el que juzgamos algunas cosas. Pero desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, lo que necesitamos es entonces alguien que tenga la capacidad de procesar muy bien los disensos, porque para eso es una Asamblea Nacional, pero construir los consensos de manera adecuada. Correcto. Y el gobierno, solamente esto, Fabrizio, se está acostumbrando más bien a utilizar las herramientas del Ejecutivo para procesos de negociación política. Correcto. Se me terminó el tiempo. Les hago la última pregunta a los dos. Empiezo con Homero Castañer. ¿Habrá definiciones hoy o podría ocurrir que hoy no se defina y se tomen unos días o unas horas adicionales para poder lograr consensos, asambleísta Castañer? Una asamblea que ha vivido 2 años de escándalos, de lo que no se ha vivido 40 años de democracia, es decir, 2 presidentes, 2 ex vicepresidentes destituidos, 3 asambleístas destituidas, las 3 mujeres, 10 juicios políticos. Lleguemos a una elección y no podamos salir, sería impresentable. Pero podría pasar, ¿no? Quizás la fotografía de hoy día sea de consenso, quizás la revolución ciudadana, es que no esté en nuestras manos, depende también de lo que pero sus 20 nosotros. Votos sí son decisivos. Nuestros votos van hacia allá, vaya hacia allá, que podamos hoy día tener una participación de todos. Yo no sé si han conversado ustedes con las diferentes bancadas, si han dicho lo que quieren, Pavel, pero repito, ustedes deberían tener derecho a tener participación, y en eso me mantengo. ¿Por qué? Porque entrar un presidente o presidenta de la Asamblea dejándoles de lado y ya con enemistades es un mal principio. Correcto. Y cierro con Pavel la misma pregunta. Me temo que podemos tener una primera vuelta donde nadie tenga los votos y eso exija que acerquemos las posiciones políticas. Los pitonisos de a primera hora prevemos eso, ¿no? Pero además, para ser hincha del Emelec seguramente se tiene que ser bien creyente. Así que le pido que ponga velitas, no solamente para que haya, digamos, un presidente o presidenta, sino que consolide, digamos, una agenda legislativa con independencia y que tenga una estrategia para el país, no para la Asamblea. Por eso yo cierro diciéndoles, nuestra posición va a ser clara. O consolidamos un cuadro directivo serio que marque distancias e independencia de esta función del Estado, o no apostaremos por absolutamente nada dentro de la Asamblea Nacional. Yo le pongo velitas para que el día de hoy haya una definición de consenso, le pongo velitas para que los 2 años siguientes la Asamblea
elabore un trabajo más de calidad y no de cantidad, que deje de lado los proyectos de resolución, sino el debate en primera y segunda instancia de proyectos que están ahí esperando, que en realidad yo sí le apuesto a eso, un periodo de mayor tranquilidad, de mayor seriedad, y ojalá que eso ocurra. Oye, permíteme aproveche que ya va a poner velitas para que le quede sí. Oiga, no se vaya. Yo sí quiero trasladarles una inquietud que además la hago mía, de uno de nuestros oyentes. Está por finalizar la etapa de transición liderada por Julio César Trujillo. Yo sí quiero una valoración de ustedes dos, de lo que ha sido el paso del Trujillato por el Consejo de Participación Ciudadana. Un minuto. Homero, por favor. 5 sobre 10. Hubieron cosas usted positivas. lo ubica en la mitad. Hubieron cosas positivas, pero hubieron cosas negativas, cosas que van a traer cola. No crean que se retiran nomás así. Han cometido muchos errores, nos han puesto a personas que no han sido adecuadas, ellos mismos lo han reconocido, se han arrepentido, pero en fin, por eso votó el pueblo ecuatoriano. Y este rato esperemos que lo que se viene sea mejor que lo que pasó. Pavel Muñoz, ¿hubo cosas positivas? ¿Hubo cosas negativas? Qué bueno escucharle eso, Homero Castañer. Mi calificación es 0 sobre 10 por los siguientes elementos. Rapidísimo. Número 1, no hubo dictamen constitucional para que actúe ese consejo transitorio. Número 2, han hecho lo que les ha dado la gana, perdónenme la expresión, sobre la base de inventarse una figura de mandatos y darse el estatus de constituyentes, ¿no es cierto?, cuando no lo son. Y número 3, es bueno el Consejo Nacional Electoral que tenemos, es de vergüenza que incluso fíjese lo que ha pasado, le dicen a la gente, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser electos, la gente elige, no les gusta a los que son electos, quieren destituir una parte de ellos, como no logran destituirlos todavía, se extienden en sus funciones. El Consejo de Judicatura ha señalado, si estas personas probas bajadas del cielo eran la perfección institucional, uno esperaría, ¿no es cierto?, que las instituciones que de ahí emanaron también trabajen con perfección, y eso lastimosamente no ha podido tener el país, y yo creo que han metido al país en un escenario de desinstitucionalización. Pavel Muñoz visitaba nuestra mesa de trabajo y Homero Castañer también. Gracias, legisladores, hablando sobre justamente el escenario, los diferentes escenarios que se presentarán el día de hoy en la Asamblea Nacional. La Asamblea va a elegir hoy a sus nuevas autoridades. Gracias a Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana y Homero Castañer de Creo, parlamentarios visitando nuestra mesa de trabajo. 7:33. Fabricio Vela está en A Primera Hora. ...365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y para mamá. ¡Ojo! ¡Atención! Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito o crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tendrán doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican restricciones. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Bueno, la previsión informativa más importante, siguiendo la tónica con los temas legislativos, a las 10 horas está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para la elección del nuevo presidente, 2 vicepresidentes, integración del CAL, así como también la designación del secretario o secretaria y del prosecretario y prosecretaria. Esto en la Asamblea Nacional. Agenda del señor presidente de la República, 11 de la mañana. Condecoración a Luis Antonio Valencia con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por su sobresaliente trayectoria deportiva internacional. Toño, que cumplió su último partido con Manchester United el pasado domingo, ya está acá en el Ecuador y a las 11 horas será condecorado en el Palacio de Carondelet. 12 horas con 15 minutos, el presidente Moreno visitará hogares de personas con discapacidad en el sur de Quito. Eso será en Chillogallo. Eso, la agenda del presidente Lenín Moreno Garcés. Tenemos agenda del secretario técnico de las Juventudes, Elías Tenorio, a las 9 de la mañana. Participará de la firma del convenio con Tesalia CBC y tendrá un recorrido por la planta industrial. Será en el sector de Machachi. A las 9 de la mañana, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, a continuación del primer Congreso Internacional Anticorrupción, con la participación del secretario Anticorrupción Iván Granda en la plataforma gubernamental financiera. 10 de la mañana, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participará de la firma del convenio sobre el patrimonio alimentario con la Universidad San Francisco de Quito. Será en la sede de esta universidad en el sector de Cumbayá.
Eso en cuanto a la agenda gubernamental que tendremos para el día de hoy. También evidentemente estamos expectantes de la posesión el día de hoy del alcalde metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado. ¿Tienes la agenda de él? Déjame ver que por Va aquí... temprano a una misa, se Aquí despide está, de sí. su programa. Aquí está. 7 a 8 de la mañana, el alcalde electo Jorge Yunda participará de la misa en la iglesia de San Francisco, de 8:30 a 10:30, despedida del programa radial Radiación Temprana. Hay que recordar que él es radiodifusor en Radio Canela, en el pasaje Batallas y Avenida 6 de Diciembre. Ahí son las instalaciones del Fraterno Medio de Comunicación. 17 horas, recorrido desde la Plaza de San Blas hacia el Teatro Sucre. 17 horas con 30 minutos, la ceremonia oficial de posesión en el Teatro Nacional Sucre. A las 15 horas será la posesión, en cambio, de la prefecta electa de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. ¿Tiene algo más, Contratulio? No, nada más, Contratulio, has dado Muy lectura a bien, todo. muy bien, muy bien. Ya le paso, Pato Carrera, a la predicción del alcalde Yunda. Pausa en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos. Dejemos los temas de la política nacional, digamos, dejemos de lado la coyuntura que tiene que ver con lo que va a pasar hoy en la Asamblea Nacional. 10 de la mañana será la instalación de la sesión para elegir a sus nuevas autoridades y claro, hoy también será la posesión de casi todas las autoridades seccionales, con excepción del prefecto y de los alcaldes de los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, así como también de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todavía no hay decisiones en ese sentido. El pasado domingo, diario El Comercio escribía en su editorial: libre tenencia de armas en Brasil. Es indudable que la seguridad personal y familiar es uno de los temas de mayor preocupación en la vida de las colectividades. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, acaba de cumplir una de las promesas con las que llegó a la presidencia de Brasil: liberar la tenencia de armas. Es una de las respuestas ante la inseguridad pública dirigida a las consecuencias y no a las causas que suelen dar los gobiernos populistas. En el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la posición va acompañada de un discurso de libertad e incluso de historial nacional. Cuando se habla de Bolsonaro, su estilo, fobias, ideas y políticas, es inevitable referirse al presidente filipino Rodrigo Duterte, quien, si bien viene de la izquierda, también tiene visiones radicales sobre la formación de escuadrones de la muerte y las ejecuciones extrajudiciales, así como sobre las minorías. Y hace El Comercio en su editorial, pone en contexto inclusive algunas estadísticas respecto de la situación de violencia en el Brasil. Y cierra el editorial señalando: Ecuador, exasperado por el aumento de los asaltos a personas, no es ajeno al debate sobre las formas de enfrentar la delincuencia, y organizaciones de derecha plantean endurecer las penas para los delitos agravados. Pero el populismo penal solo hace que las cárceles se atiborren, las soluciones deben ser integrales. Es pertinente hablar de esto porque, claro, el fin de semana, y a propósito de la decisión del presidente de Brasil, aquí en el Ecuador,
hubo sectores absolutamente radicales que señalan que ese debería ser el camino, que los ciudadanos andemos armados por las calles. En lo personal, y creo que con el contertulio coincidimos plenamente con esta visión, creo que por ahí no va la cosa y esa no es la solución. Pero consultemos a los especialistas. Nuestro invitado, justamente acá en la mañana, el doctor Daniel Pontón, quien es académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales y el IAEN, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, un saludo. Bienvenido, doctor, buenos días. Muchas gracias. ¿Hay que armar o no a los ciudadanos? Estoy totalmente de acuerdo. Ahí coincidimos. Bueno, personalmente, de forma personal, yo no estoy de acuerdo y nunca portaría un arma, así se permita. Pero en todo caso, ya la simple posibilidad de armar a ciudadanos es un despropósito en contexto. Ojo. Yo siempre digo que eso, el tema de las armas de fuego, siempre hay gente que se llena de argumentos, usa estadísticas a favor y en contra para decir el arma protege a la gente, genera mayor seguridad, no genera mayor seguridad, y eso podemos discutirlo largamente. Hay experiencias del mundo, pero cada país tiene un contexto distinto. Yo hace poco venía pensando lo que pasa en Suiza, por ejemplo. Suiza, tengo entendido que a los suizos se les obliga el servicio militar obligatorio, ellos tienen el arma, se les dota a las personas, cada persona tiene un arma, ¿no? Inclusive hacen festivales donde la gente exhibe sus armas, etcétera. Y el índice de asesinatos por armas de fuego, y en sí asesinatos es bajísimo, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Yo Sin embargo, la realidad de Suiza, por ejemplo, no tanto el problema del número, pero en contextos como el latinoamericano, peor Brasil, ¿no? De hablar, pensar el hecho de liberalizar el tema de armas de fuego es como echarle gasolina al fuego. El tema de Suiza que usted señala, doctor, es permitido, hay una tradición, etcétera. ¿Podríamos compararlo con lo que ocurre con los Estados Unidos, donde está en vigencia esa segunda enmienda que ha sido tan polémica y que, sobre texto de el hipergarantismo de las libertades, no se puede reformar? Estamos hablando de contextos. Ajá. De hecho, Suiza y Estados Unidos son realidades muy, muy distintas. Hay diferencias culturales muy marcadas. Estados Unidos es el país que más número de armas tiene por habitantes. Hasta Asociación del Rifle tiene. Exacto, gente que colecciona armas, tiene armas de todo calibre en su casa, dentro de su casa. Sin embargo, Estados Unidos tiene la característica de ser el país desarrollado más violento del mundo. Si bien es cierto, tiene tasas, o tuvo tasas de homicidios más bajas que Ecuador por mucho tiempo, ahorita casi creo que estamos por ahí, ¿no? De acuerdo a la estadística oficial del Ecuador, es comparado a países desarrollados de largo, el país más violento, y claro, siempre se pone en debate el tema de las armas con problemas como que chicos, niños, accedan a armas de fuego de una manera casi libremente y empiezan a disparar a sus compañeros, ¿no? Es una sociedad que ya los valores sociales están muy, muy, muy estropeados desde el punto de vista, desde el lado de que uno no se puede sentir seguro en muchos lugares, ¿no? El terrorismo en Estados Unidos dejó hace rato de ser un problema islámico y ya es un problema que está arraigado en la sociedad, porque matar a una persona, entrar a una discoteca y matar a población. Ha pasado en cines, ha pasado en discotecas, en escuelas, colegios, iglesias, terrorismo, etcétera. por donde uno lo quiera ver, ¿no? Sí, hay un documental muy interesante sobre este tema, el de Bowling for Columbine, de Michael Moore, que habla de aquella matanza en Michigan, precisamente en su estado, ¿no? Donde se da cuenta de lo fácil que es adquirir armas y de lo peligroso que es. Entonces, además, digo, en el contexto latinoamericano, donde nos ubicamos nosotros y donde surge esta tesis, ¿no? De este señor Bolsonaro en Brasil, que es un país además sumamente violento, él propone además librar de culpa, propone la impunidad a quien asesine a un sospechoso de ser delincuente. O sea, de acuerdo a la dinámica política, vamos por parte. De acuerdo a la dinámica política latinoamericana, porque hay que verlo así, el señor Bolsonaro en 5 años estará acusado de algún delito, nos guste o no nos guste. Sí. Porque como saldrá el presidente y va a ir a la oposición y dirá, este señor ha sido un ladrón, bla, bla, bla. Y será hombre de clase profundo. La idea es que, no sé si esté pensando en él, ¿no? Porque eso uno cuando legisla tiene que pensar también en función de lo que uno proyecta para uno mismo, ¿no? Y además esa ha sido la historia de Brasil. Yo puse ayer un Twitter diciendo, o solamente está pensada para las clases populares, ¿no? Su medida. Es decir, liberalizar de culpa a la persona que mata a un delincuente, a decir qué tipo de delincuente es, de qué estratos sociales. O sea, por favor, o sea, se cae, esa cosa es lo más irracional, pero eso es populista. Los populistas dejan lo que digan las cosas porque solitos se dan la vuelta y después está clamando de que los derechos humanos no lo protegen, que está en contra de él.
Y eso es ahí se dan cuenta realmente el valor que tienen las instituciones. Pero volvamos al contexto, el Ecuador. El Ecuador y comparado con Brasil. Brasil tiene un problema fuerte de inseguridad, es cierto, ¿no? Los índices de violencia en Brasil son superlativamente altos. Hay problemas sociales muy arraigados, por ejemplo, el tema del tráfico de drogas en ciertos barrios, en ciudades muy grandes como Río de Janeiro. Es un problema latente que genera asesinatos, genera problemas en la inseguridad. Y de pronto el tema del debate sobre las armas de fuego siempre va a estar ahí, ¿no? Pero ahí yo le planteo una inquietud, doctor. Caso... ¿Por qué esos problemas, por ejemplo, en las favelas de Río no se solucionan con mayor presencia del Estado? Porque acá, por ejemplo, siempre hemos hablado de el abandono de la zona de frontera, tanto de Colombia y de Ecuador. Y por ese abandono es que los grupos irregulares armados del narcotráfico, etcétera, ocuparon ese territorio por la falta de presencia del Estado. ¿No será que el Estado brasileño tiene que ocuparse de esas zonas que son críticas? Por supuesto, o sea, uno sabe que uno ya tiene el diagnóstico. Usted lo que me ha dado, yo no puedo decir que lo que su diagnóstico no es correcto, es correcto. Pero aquí cunde una teoría que a mí me gusta mucho, que es una teoría que viene de la teoría de la conspiración, ¿ya? Que se llama la teoría del chivo expiatorio, ¿no? O la teoría del pánico moral que les escuñó Stalin Cohen en la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, que básicamente dicen que todo el delito, no es que no existe, pero simplemente es amplificado por una lógica de crisis. O sea, el delito lo que expresa, al final de cuentas, es una crisis general del gobierno. ¿Sí? El delito viene a ser una especie de catalizador, una serie de crisis sociales que están presentes y que se manifiestan, o se trata de manifestar alrededor del problema del delito, en la cual el Estado, a través de esta estrategia de combate frente al delito, militarización, armas de fuego, busca hasta ese punto generar una especie de efecto distractor para generar legitimidad social y no ocuparse de los temas que son trascendentales. Entonces, a veces el problema está de cómo los mismos políticos generan y miran el problema del delito. Y a mí, creo que en caso de Brasil, dado la recurrencia del problema, porque el tema de la favela no es nuevo, ¿no? El tema de la favela es bastante viejo. Es un tema histórico. Es un tema histórico. Y que no se le dé soluciones al tema, me parece que muchas veces eso tiene que ver también con cómo el uso político de este problema está articulado a la dinámica política. Es decir, de hecho, Bolsonaro gana en función de su discurso de duro contra la delincuencia. El populismo penal no es solamente meter más presos. El populismo penal es generar votos. Generar votos es generar adhesiones y tener proyectos políticos. Y atrás hay negocios, ¿no? El tema de la venta de armas es un negocio muy lucrativo en todas partes del mundo. Y digo, en este momento, doctor, aquí en Ecuador hemos visto una escalada de la violencia que quizás se hace más evidente por el tema de la viralidad en redes sociales. La teoría de la amplificación. Sí. Es tan así, o sea, es tan preocupante lo que estamos viendo ahora. Ayer, por ejemplo, circularon 2 videos de un delincuente que intentaba robarle a una mujer en un mercado de Ambato. Fue neutralizado terrible, por la gente y después linchado. Los propios comerciantes lo neutralizaron. A ver, la delincuencia es un problema social que está muy... claro, actualmente tenemos la idea que ha crecido. Yo no sé si es que la estadística policial no la he visto últimamente. Mire, en Quito dice que el delito en Quito ha decrecido. Sin embargo, lo que se hace es medir por medios de denuncias y a veces eso es medio no es tan bien, técnicamente no es tan bien riguroso, ¿verdad? Porque pronto puede haber subregistros, etcétera, que no nos hacen dar una apreciación real del tema. Pero en todo caso, la amplificación que se hace a través de redes sociales nos da un sentimiento de inseguridad. No quiere decir que es solamente percepción, es real, el delito es real. Sin embargo, uno puede creer que hay un despunte del delito desmesurado por hechos que son simbólicamente fuertes, como por ejemplo el tema del asesinato de esta señorita en Ibarra, por parte de pareja, etcétera. El tema del femicidio. Exacto, el tema del feminicidio. Pero hablemos de lo que son asesinatos y homicidios asesinatos del país. Y yo no creo que el Ecuador, y por eso yo le digo el contexto, a diferencia de Brasil, el Ecuador tiene 10 años de haber acumulado una buena práctica en la política, de tener una reducción de la tasa de homicidios. No es algo menor. Realmente no hay una especie de símil en América Latina, salvo Colombia, y tengo entendido que algún país centroamericano que haya reducido de una manera importante el homicidio. Hay gente que dice que eso está subregistrado. Yo personalmente podría darle cierto halo de credibilidad a eso, porque yo creo que pronto puede haber capacidad de mejora de esa estadística, pero que la tendencia está a la baja, está a la baja.
Y en ese contexto se inscribe la política de restricción de armas de fuego. Y yo creo que en el caso de Ecuador, esta medida ha sido positiva, porque los resultados están a la vista. O sea, aquella persona que me diga, ¿ya?, que necesita armas de fuego para proteger esa delincuencia, y le decir, bueno, dígame un argumento que me convenza. Por lo menos en Brasil tienen niveles de crecimiento de la violencia. Pero tampoco se justifica. Tampoco se justifica, no. Pero en el caso del Ecuador, aún más. Pero a ver, los que, por ejemplo, este fin de semana destacaron la decisión de Bolsonaro y señalaron que Ecuador debería emular esa decisión del gobierno de Brasil, señalan o recuerdan que antes de la prohibición dispuesta por el gobierno de Rafael Correa respecto del porte de armas, los ecuatorianos sí podían usar armas, obviamente cumpliendo con una serie de requisitos y obteniendo los permisos correspondientes, análisis psicológicos, etcétera. Creo que el permiso lo daba el Ministerio de Defensa. Tampoco es, ¿usted cree, no sería debatible o positivo retornar a eso que existió antes de los 10 años del correísmo? A ver, lo que pasa es que Bolsonaro no está diciendo que va a controlar armas de fuego. Bolsonaro está flexibilizando. Es decir, si antes había unos requisitos, ahora se los flexibilizo y le puedo dar armas de fuego a más gente. Eso es lo que está diciendo Bolsonaro. Ahora, o sea, el espectro a las cuales va a llegar el arma de fuego va a ser mucho más. Obviamente hay gente que está feliz, porque hay gente que importa armas, es decir, bueno, listo, mi negocio se va a crecer. Obviamente que el tema del armas de fuego hay que controlarlo. Personalmente, a veces el debate es si que se debe o no tener armas. Aquí en Ecuador está permitida la tenencia, no el porte de armas. Es distinto, son dos cosas distintas, ¿no? Y sí, yo creo que la política de los últimos 10 años respecto al control de tenencia ha sido pobre. En parte creada por el mismo gobierno, porque la gente decía, ¿para qué voy a legalizar mi arma si al final no la puedo usar, etcétera? Bueno, múltiples cosas podemos sacar alrededor de eso, pero que en general el control de armas en el país ha tenido resultados bastante contradictorios y bastante pobres, es una realidad. Ahora, y hay algo que a mí me llama la atención y me preocupa. En una de las presencias de la ministra del Interior en la Asamblea Nacional en el Pleno, no para el muñequeo político, sino para dar explicaciones en el Pleno sobre el tema de la seguridad. Ella decía que el 54% de homicidios provocados en este país son por violencia social, es decir, riñas entre vecinos, riñas por temas de herencias, 54% de homicidios por violencia social. Es decir, es más alta esa tasa de homicidios que la provocada por la delincuencia patrimonial, la que busca generar algún rédito, la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo una sociedad que tiende hacia la violencia cada vez más le vamos a permitir portar armas? Por supuesto, o sea, aquí hay que definir lo que dice la ministra, básicamente es diferenciar entre lo que es la violencia más espontánea, digamos, a pesar que eso quiere decir que no tenga dolo, ¿no? Y la violencia menos espontánea, que quiere decir que tiene una motivación criminal, que es premeditada, planificada, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso yo creo que cuando uno habla sobre ese tipo de categorización, el tipo de violencia que es menos espontánea, es mucho más prevenible. Es decir, hagamos el símil con los accidentes de tránsito. Nadie sale a la calle porque quiere chocarse, pero de pronto uno se choca por algún tipo de mala práctica, ¿no? Exceso de velocidad, manejar borracho. Entonces ahí uno apela a ciertos patrones de culturales o de mecanismos de control de factores que pueden gatillar o pueden facilitar el evento de la violencia. En este caso, para la violencia es un símil, porque el tema, por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajé en el Observatorio de Quito, cuando se aplicó la medida de restricción de alcohol, ¿no? Se redujo el homicidio por riñas en un 50%. Cuando se impuso una multa, me parece que era... se restringieron los horarios. Me acuerdo que fue en el año 2010, se puso no me acuerdo si fue un decreto o fue una... Es que vino acompañado también una ordenanza municipal, acompañado de una multa de la mitad de un salario básico a quien se le encontraba llevando en la calle. Esa política, al final de cuentas, eso... En la práctica significó un 50% menos de homicidios por riñas, que en el caso de Quito era importante porque los homicidios por riñas cumplían un porcentaje muy alto, era más del 50 o 60% de los homicidios en Quito se cometían por riñas. Y la riña está asociada a peleas y la pelea está asociada a, la riña está asociada al consumo de alcohol y eso obviamente tenía un tipo de lógica. Entonces, se logró un efecto importante. Esto quiere decir que de cierta manera ciertos tipos de delitos son prevenibles con medidas restrictivas de este tema. Y el arma de fuego es parte de eso. Una persona que tiene una arma de fuego es una persona predispuesta a agredir, una persona predispuesta a usarla. O sea, y en esa medida, evitar que esa persona tenga un arma de fuego en sus manos, obviamente es evitar un posible asesinato, porque una persona que dispara
tiene una probabilidad mucho mayor de lesionar o matar a una persona, mucho más que una persona que no la tiene, ¿no? O sea, claro, ahorita hay homicidios bastantes homicidios por armas blancas, como dicen, pero ahí se necesita otro tipo de medidas. Pero en el caso específico del homicidio por arma de fuego, me parece que se justifica la medida de restricción de armas, ¿no? Correcto. Este debate el país tiene que adoptarlo y adoptarlo con profunda seriedad, más allá de la calentura. Como siempre he dicho en este espacio, la calentura no está en las sábanas. Hay que iniciar un profundo debate respecto de algo que evidentemente puede generar discusión y división en un segmento de la sociedad ecuatoriana. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, gracias al aporte sobre este tema de nuestro colega y amigo Andrés Reliche, que me da este dato. Una jueza de la Corte Suprema de Brasil dio 5 días al presidente Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autoriza a millones de brasileños a portar armas cargadas en espacios públicos, algo inconstitucional según sus críticos. La orden de la juez del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida después de que un partido opositor impugnara la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro. Esto también ha generado debate en Brasil. No es simplemente una decisión así como así. También hay, evidentemente, sectores en el Brasil que están cuestionando la decisión del presidente Bolsonaro. Gracias al doctor Pontón, 7 de la mañana, 57 minutos. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Bueno, estamos en la recta final de A Primera Hora. Recuérdele pues a nuestra audiencia si se quieren ganar una cena en el restaurante Sur, ¿eh? Claro, tienen que compartir la publicación de la fanpage de A Primera Hora y darle like, así de sencillo, y se van a ganar la cena, riquísimas carnes y una cata de vino. Sí, así este que viernes en el Pajareo estaremos haciendo el sorteo entre quienes compartieron y dieron like a la página de Facebook de A Primera Hora. Sorteo sin bolitas calientes, ni mucho menos. Sorteo, sin amarre. Tenemos la notaria más brava de este país. Sí, qué barbaridad. Más brava que Rocío Elina, ¿no? Sí. Que Rocío Elina es una perita en dulce. Muy bien, los equipos ecuatorianos que sobreviven a los torneos internacionales ya tienen rivales. Empecemos por la Copa Libertadores de América. Liga Deportiva Universitaria de Quito rivalizará contra el Olimpia de Paraguay. Los Reyes de Copas de Paraguay y de Ecuador se enfrentarán en octavos con Tertulio. Lindo partido. Lindo partido. Por la historia de los dos equipos, por su papel en torneos internacionales. Liga frente al Olimpia. Liga arranca en condición de local, cierra en condición de visitante en el Defensores de Chaco de Asunción. El Club Sport MLE la tiene realmente complicada. Se enfrentará al Flamengo de Brasil. Empieza el bombillo jugando en el Capo y cerrará su participación en la vuelta en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, donde juega el equipo que supuestamente tiene la mayor hinchada, la torcida alrededor del planeta. Eso en cuanto a la Copa Libertadores. En cuanto a la Copa Sudamericana, pues los 3 equipos ecuatorianos ya tienen rivales. El Macará frente a un equipo cuyo nombre no lo había escuchado nunca, el Royal Party de Bolivia, en esa llave de la segunda fase de Copa Sudamericana. Independiente del Valle frente a Universidad Católica de Chile, adiestrada por el técnico Gustavo Quinteros, y el equipo de Universidad Católica de Ecuador frente al Melgar de Perú. Ahí están distribuidos los partidos para los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales, que claro, los partidos comenzarán a jugarse después de la Copa América. Muy bien, nos vamos. Partidazos los que se vienen, sobre todo en Copa Libertadores y en la Sudamericana para la Católica, ¿no? Totalmente, ¿no? Para el Independiente. El Independiente es un con la Católica partidazo frente a la Católica de Chile. Partido, nos vamos, gracias, amable audiencia. Hoy es martes, estaremos expectantes de lo que ocurra durante la jornada del día de hoy. Ya vienen Locos por la Radio, con los contertulios y A Primera Hora. Dios mediante, será hasta mañana. Un placer como siempre, hasta mañana.